Mi nombre es Carlos Coyoboso, soy camarógrafo de Teleamazonas. La vivencia que tuve yo el 30S fue que yo estuve asignado a la presidencia de la República. Para ese día yo, tuve, creo que van a venir. Bueno, a ver, le doy rápido. Para el día del 30S a mí me asignaron a la presidencia. Yo fui ese día, no hubo ningún inconveniente en la mañana, en el transcurso que llegamos como tipo 9:30 a 10 de la mañana. En ese momento no pasó absolutamente nada. A partir de las aproximadamente 10:30 empezó a haber un movimiento bastante extraño para ese día. Los militares comenzaron a entrar por la cochera. Y nosotros como medio de comunicación, y yo específicamente empecé a buscar esa información. Comencé a grabar dentro de la cochera que entraban militares con municiones. Parecía el momento de que todas esas municiones que entraban era como que iba a haber una guerra. Yo no sabía exactamente qué pasaba, pero vi que los militares comenzaron a cambiarse de su camuflaje a ponerse protección. Y dentro de eso, lo que en ese tiempo los policías eran los que controlaban la seguridad dentro del palacio, y comenzaron a salir. Y en ese momento, por primera vez, yo veía guardaespaldas y policías poniéndose chalecos antibalas. Y al momento de ver eso, comencé a grabar y me di cuenta que los policías querían salir desde la presidencia. Casi algunos no pudieron salir porque comenzaron a cerrar las puertas los militares. En el momento yo vi que la comunicación dentro del palacio fue un poco difícil, porque al momento de querer utilizar un celular, uno llamaba y estaba ocupada la línea o no había cómo comunicarse externamente. Las líneas telefónicas de las comunicadoras, tanto móvil, bueno, en ese tiempo Claro, que era Porta, no funcionaban, y si entraban llamadas entraban cortadas o contestabas y no había nadie al otro lado de la línea. Entonces comenzó el proceso de ver que queríamos botar información con las redes sociales en ese día, y vi que algunos no podían mandar fotos o solo texto, que la mayoría de periodistas en ese tiempo utilizaban el Twitter de una forma como un instrumento nuevo, porque en ese momento era algo nuevo el Twitter y estos medios de redes sociales. Entonces comenzaron a botar información y algunos no podían salir. Dentro de ellos, la compañera que estaba en ese día conmigo, que era Ana María Roura, empezó a difundir la información de lo que pasaba en el palacio, que era esto de que entraban los militares, los policías comenzaron a salir, afuera comenzaban a llamar a la gente de Alianza País, o sea, los que apoyaban al gobierno, y de a poco comenzó a llenarse la plaza, tanto externamente como la gente comenzó a llegar. Era pasada las 12 a 2 de la tarde, empezó la gente a arribar al Palacio de Gobierno. Yo salí a hacer tomas de lo que estaba la gente, y bueno, la gente estaba muy agresiva en ese tiempo, y yo recibí un palazo porque, como soy de un canal, entre comillas, es opositor, no querían que nosotros les grabemos y comenzaron a pifiarme, a golpearme y a querer que salga del palacio. Entonces lo que yo hice es entrar nuevamente al palacio y quedarme dentro del Palacio de Gobierno. Luego en eso comencé a ver que la información ya podía enviarse a partir de las 3, 4 de la tarde, pero con una cadena que ya fue puesta por el gobierno, que los canales, el único canal que tenía que dar información era Ecuador TV. Entonces esa información comenzó a salir por los tweets, y la respuesta de la gente, en lo poco que yo pude saber, era que la gente estaba muy indignada de que por qué solo un canal podía transmitir, no y el resto. Entonces esa información en los tweets comenzó a ser clave, porque la única información que había de canales, como digo nuevamente, privados o opositores, como lo quieran poner, comenzó a botar información por los tweets. Entonces en ese momento me di cuenta que el tweet era el único instrumento que se utilizaba para informar lo que estaba pasando dentro de un palacio de gobierno, o externamente lo que pasaba tanto en el hospital de la policía. Entonces esa información en este caso se llamaba retuitear. La información que venía del hospital, la reportera que estaba ese día comenzó a retuitear, y comenzó también a poner las cosas que sucedían dentro de eso. Una cosa clave que sucedió dentro de eso fue que nosotros dentro del palacio ya llegamos a una hora donde había información y no podíamos enviar lo que había sucedido en el día. Entonces Ana María lo que hizo es poner un tweet
en contra, no en contra, digamos, pidiendo que se nos acceda y podamos nosotros también difundir nuestra información, lo que estaba sucediendo. Y ese momento, ese tweet que ella envió, lo vio el secretario particular de la presidencia y le llamaron a Ana María a decirle que por qué ella está haciendo eso. ¿Cuál fue el motivo? Es que ella puso dentro de una fotografía con periodistas que estaban ahí puestos un esparadrapo en la boca. Entonces, ¿qué significaba? Que no había esa libertad de expresión, de comunicación, de poder difundir información que nosotros estábamos viendo desde nuestra óptica de lo que estaba sucediendo, porque solo el único medio que estaba transmitiendo era Ecuador TV, y le parecía tan injusto que eso sucediera, y eso pasó entre las 7:30 de la noche, más o menos. El secretario de comunicación o el secretario de la presidencia le llamó a decir que por qué hace esas cosas, que ya no debía haberlo hecho, debía haber eso hecho fuera del palacio, no dentro del Palacio de Gobierno. Y bueno, Anita se paró bastante duro y le dijo que por qué, si estamos supuestamente en un lugar donde hay libertad de expresión, ¿por qué no se lo puede hacer? Entonces, ese momento pasó algo clave. Ya era más o menos 8 de la noche, no estoy muy seguro si era 8 o 9 de la noche, y Ecoavisa, Teleamazonas tomaron la decisión de, si nos van a sancionar, que nos sancionen si nos va a sancionar a uno, que nos sancionen a todos. Y empezaron a llamar a los canales, tanto Ecuador, Teleamazonas como Ecoavisa, RTS en ese tiempo, llamaron y dijeron que podemos difundir información. Teníamos microondas colocadas y podíamos haber accedido. Ese momento Ecoavisa abrió la señal, Teleamazonas lo abrió, y ya no importó que la sanción venga en ese tiempo era desde el ministerio, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo muy bien ahorita, el ministerio que en ese momento abarcaba todo lo que es comunicación. Entonces no importó si había sanción o no. En ese momento todos empezaron a difundir la información que tenían, y todo lo que pasó en el 30S se abrió para todo el público. Tanto Teleamazonas y Ecoavisa fueron los claves porque transmitieron en vivo todo lo que pasó en el hospital de la policía donde murió el Froilán Jiménez. Estuvieron heridos, hubo militares, gente, entonces se transmitió y fue las únicas cadenas que lograron transmitir. Igualmente que Ecuador TV tuvo que coger la señal de Teleamazonas como Ecoavisa, que eran los únicos canales que en ese momento estaban transmitiendo lo que realmente sucedía, y una verdad que la gente lo tenía que juzgar de acuerdo a cómo vio en televisión. Entonces, en el momento, ¿qué sucedió? ¿De qué nos sirvió estas redes sociales? Es para comunicar lo que otros no podían comunicar. El pueblo, los medios de comunicación, tanto privados y en este momento públicos, pusieron uso para hacer, si eran a favor o en contra de los... ¿Y usted cree que de alguna manera las redes sociales tuvieron mayor incidencia en todo el proceso a lo largo de aquel día? Fueron parte del problema, o sea, parte del buscar información, o sea, fueron un gestor de información, y la gente lo utilizó, no sé si para decirlo, para bien o para mal. Fue el momento clave. Una red social fue la única que logró difundir información que no se podía ver externamente. O sea, si Ecuador TV o Radio Pública y todos ellos comenzaban a transmitir como una cadena, las redes sociales jugaron un papel primordial dentro de esto que fue el 30S. Entonces sí hubo una incidencia, no puedo decir si mucha o poca, pero hubo una incidencia. Para el tiempo, las redes sociales en ese tiempo, ya estamos hablando hace más de 6 a 7 años, han ido mejorando y han sido difusores de mucha información. En ese tiempo, digamos que eran un 40 o 50% de las redes sociales, no todo el mundo lo tenía acceso como ahora. Ahora ya todo el mundo tiene un acceso, pero en ese tiempo los pocos o muchos que pudieron haber visto, vieron la información desde otra óptica, no solo la que en ese momento era oficial.